Autopercibidos. Conduce Alejandro Larriera. Hola, 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 muy buenos días para todos. Vamos a comenzar con este Autopercibidos este sábado. ¿Qué día es hoy? 13. Sábado 13 de septiembre. Tenemos acá en la mesa para compartir el programa del día de hoy, a mi izquierda Alba Imhoff, le sigue Eduardo Mozo y el Carly, mi hermanito Larriera. Elenco un tanto reducido, el Autopercibidos está muy viajero últimamente. Diego está en Europa, vamos a tratar de tener una comunicación breve con él, está visitando familia, pero obviamente también despuntando los temas que tienen que ver con la natación. Mañana tiene una competencia con la que tiene muchas expectativas, va a correr 10 kilómetros, así que espero que nos podamos comunicar con él para que nos cuente de qué se trata este tema. Y a Carlos Piña, al Charlie, lo tenemos en Brasil en este momento, por cuestiones académicas, pero también de amistades y de relaciones. En el primer programa lo tuvimos a Luciano Verdade, nunca terminé de explicar bien por qué es mi marido, pero tenemos algunos hijos en común y uno de ellos se casa, así que Carlitos está en este momento allá en todos los festejos que tienen que ver con el casamiento del hijo de Luciano. A Carlitos que tampoco va a estar el próximo sábado, lo vamos a tratar de sacar al aire el sábado que viene para hablar de un curso de drones en el que está participando. Para hoy tenemos varias notas, vamos a intentar tener una nota ahora, después del editorial y de una breve charla entre nosotros, sobre el tema de nutrición con la doctora Valeria Blanco. Luego vamos a tratar de hablar de algo del mercado inmobiliario, estas cosas del dólar para acá, el dólar para allá, qué es lo que puede estar generando a nivel del mercado inmobiliario. Vamos a hablar, espero que lo podamos concretar, con Mario Luchisano, de FIDE justamente, una reconocida inmobiliaria de aquí de la zona. Y finalmente esperamos tenerla en el estudio para hablar de las cuestiones universitarias, y por ahí algo de fútbol también, a la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias, a Laura Tarabella, una persona con una historia muy larga, siendo muy joven, en términos de lo que tiene que ver con el manejo y el involucramiento en todas las cuestiones académicas y políticas de la universidad. Y además una reconocida tatengue de la ciudad de Santa Fe. Así que bueno, la idea es arrancar con este editorial. No voy a decir que va a ser breve, pero voy a tratar de que sea breve, que tiene que ver con esto de maestros y aprendizaje. Al final, con esta cuestión de que para nosotros no hay día, casi siempre los editoriales terminan pasando por un día cercano. Y bueno, hace poquito fue el tema del Día del Maestro, como siempre, como casi siempre en nuestro país, estas recordaciones tienen que ver con el día del fallecimiento de alguien significativo para el tema. Vamos a hablar un poquito de Sarmiento, obviamente, en algún momento, pero también un poco tratar de entender, porque en el título del editorial pusimos aprendizajes también. Y el tema es ver hasta dónde estamos relacionados con las cuestiones de los aprendizajes, qué cosas son las que aprendemos, qué cosas las traemos ya impresas. Un poco tratar de diferenciar el aprendizaje de los saberes, y en todo caso los saberes son en algunos casos atávicos, son instintivos o son en realidad aprendidos. Saben que siempre lo relacionamos un poco con las conductas animales y en ese sentido ya hemos hablado en varias cuestiones, en varios editoriales del programa, sobre estas cosas que tienen que ver con lo que hacen los animales, cómo transmiten conocimientos, incluyéndonos nosotros en esa lista, ¿no? Porque claramente también somos animales, ¿no? Y cuando hablábamos de los juegos, o incluso con la discusión que puede haber generado el tema de las mentiras, ¿qué es lo que tiene que ver con nuestro origen animal en las cuestiones relativas a los saberes y los conocimientos? ¿Qué cosas son las que hacemos porque nos las enseñaron o porque las aprendimos?
y qué cosas son las que hacemos natural e instintivamente. Nosotros vemos cómo entre los animales se enseñan a cazar, se enseñan a escapar. Hay cuestiones que son claramente instintivas, ¿no? Por ahí hay un ruido, algo que nos asusta, y en líneas generales arrancamos a disparar. Pero en otros casos también podemos llegar a intentar defendernos. Entonces, el que hagamos una cosa o la otra, ¿tiene que ver con un instinto atávico o tiene que ver con un aprendizaje o algo que sabemos que cuando pasa tal cosa nosotros tenemos que hacer tal otra? Obviamente siempre voy a traer el tema de los cocodrilos como un ejemplo, ¿no? Hay cuestiones, hay reacciones en todos los animales que podemos decir que son instintivas y en muchos casos podemos contar con ellas. Por ahí pongo el ejemplo del caso de los cocodrilos, que en ciertas condiciones y manejando los protocolos y teniendo un conocimiento básico sobre lo que son sus conductas, nosotros podemos manejarlos relativamente, con relativa seguridad. Nosotros sabemos que, en líneas generales, hablemos de un yacaré overo, incluso uno grande, un macho de 2,5 metros, territorial y agresivo. Cuando uno logra ponerle un lazo y tirar del lazo, porque está intentando capturar ese animal, ya sea por una cuestión de seguridad en el lugar o porque está haciendo un estudio o un trabajo, el instinto de ese animal es retroceder y tirar. Por lo tanto, el lazo se ciñe cada vez más y uno tiene la posibilidad de que otro operador, otro técnico vaya por detrás, lo inmovilice por la cola y después se hace todo un procedimiento que es bastante estándar. Y esta situación ocurre incluso en animales, sigo hablando de cocodrilos, de mucho mayor tamaño. O sea, si uno agarra un caimán negro en el Amazonas o un alligator, el alligator del Mississippi, por ahí un animal grande, enorme, digamos, 4 metros, 4,5 metros, si logra a través de un sistema de trampa o encandilando a la noche, como fuera, poner el lazo y tirar del lazo, a pesar de su tamaño, que podría prácticamente destrozar el bote en el que uno está, el animal tira para atrás y eso permite que esto se pueda realizar con relativa seguridad. Esto ocurre prácticamente todos los días en los diferentes programas que tienen que ver con el manejo de los cocodrilos. Pero no siempre ocurre y hay alguna vez que uno, en vez de hacer lo que espera, por ese instinto va contraintuitivamente y puede generar algún tipo de ataque. Por eso es que hay que estar tan atentos y ser tan precavidos. Y en algunas especies en particular, como por ejemplo, acá están escuchando seguramente algunos de los amigos cubanos, como puede ser el cocodrilo cubano, el rombífer, en muchísimos casos, cuando se enlaza un cocodrilo cubano, no tira para atrás, sino que va para adelante y ataca al que tiene el lazo. Por eso hay que ser tan cuidadoso y tan, digamos, precavido cuando uno está haciendo este tipo de manejo. Esto quiere decir que, en definitiva, no podemos contar con que los instintos siempre funcionan de manera similar. Nosotros tenemos incluso fisiológicamente un montón de cosas en el organismo que hacen que ante una situación de estrés, ante una reacción que puede ser de tipo violenta, se activen nuestros sistemas que se llaman de la lucha o de la huida. Y por eso decimos muchas veces que cuando nos pasa algo accidental, y urgente en determinado momento, siempre se dice, y uno no sabe cómo va a reaccionar en ese momento. Y es cierto, porque el sistema te puede activar para un lado o para el otro. Cuesta mucho, o sea, uno dice, y si te vienen a asaltar, hablemos de los temas de seguridad, que son los que están en las noticias todos los días. Vos entregá todo en ese momento y asegurate de que no te van a hacer nada de esta manera. Ahora, funciona siempre de la misma manera. Uno ve gente que se la pasó hablando de esto, ha racionalizado este tipo de cosas y cuando viene alguien y lo encara y le quiere robar, reacciona y trata de sacar el arma y tira un puñete y hace una... Entonces, el tema es que
nosotros podemos aprender, intentar aprender un montón de cosas, enseñar, como todos los animales, a comer, a cazar o a reproducirnos, y todo esto se enseña con la muestra y con el ejemplo, en el caso de los animales, y en el caso de los seres humanos, a través de la didáctica y lo que hoy conocemos como la educación. Es cierto que los saberes son muy valiosos, pero extremadamente valiosos en la mayoría de las situaciones en las que nos podemos ver involucrados. Nosotros vemos que en muchos casos el saber y el conocer el lugar significa mucho más a veces que la misma tecnología. Podemos poner algunos ejemplos terribles, como es el de la guerra. Estados Unidos, caracterizado por ser una potencia mundial tecnológica, los amos de la guerra, los vendedores de prácticamente, no digo todas, pero la gran mayoría de las armas que circulan por el planeta, bueno, han perdido guerras por no saber y por no conocer el lugar. Por eso las guerras de guerrillas han sido tan eficientes en términos de vencer a las tecnologías. O sea, los ejércitos, el ejército americano, por citar este ejemplo, pero obviamente hay muchos otros, con todas sus armas, con todos sus drones, con toda su capacidad y toda su tecnología. Bueno, en aquella época no las había, pero tenían infrarrojos y tenían otras cuestiones. Perdieron en Vietnam en contra de gente que conocía muy bien el terreno y hacía valer eso como herramienta. Entonces el saber era muy valioso. En Camboya también, con el Khmer Rouge, la guerrilla comunista de Camboya, también terminó, a pesar de toda la parafernalia, expulsando a el ejército norteamericano que de ninguna manera podía adaptar toda esa tecnología al saber y al conocimiento que los locales tenían en ese lugar. Tenemos un ejemplo antiguo de aquí de nuestra zona, el brigadier López con la batalla de los campos del Mío Mío, que fue justamente en el año 1829, fue un año después la convulsión que generó el fusilamiento de Dorrego por Lavalle, como gobernador de Buenos Aires, que después eso había provocado tanta reacción negativa en las provincias que intentaron hacer un amansamiento, digamos, de los líderes del interior del país, que en esa época no era interior, era todo el país, digamos, y vinieron acá a Santa Fe para hacer un apercibimiento a las fuerzas del brigadier López. Y el brigadier López tuvo hay mucho de historia, algunas cuestiones por ahí son un tanto más relacionadas con la leyenda que con la realidad, pero sí está claro que las fuerzas de Lavalle tuvieron un enorme problema porque la caballería era el elemento fundamental en ese momento y no conocían el lugar. López metió embosalado a sus caballos, a la caballería, en los campos de Mío Mío, que es el romerillo, que es una planta tóxica, y conociendo los animales que conocen, no lo comen, pero por las dudas López los había embosalado a todos sus caballos para que no coman ese romerillo, y cuando entraron las fuerzas de Lavalle en ese campo, empezaron a pastorear los animales. Eso fue al atardecer. A la noche, dicen, probablemente un historiador nos podrá dar mucha más información al respecto, que la mayoría de los caballos de las fuerzas de Lavalle terminaron muriendo por la intoxicación aguda. Es una intoxicación aguda, o en algunos casos sobreaguda, la de romerillo, sobre todo cuando los animales ingieren grandes cantidades y tienen agua a disposición, porque acá ya es un poco más como veterinario el comentario. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Las fuerzas de Lavalle, que venían con toda la potencia, gracias a los saberes, al conocimiento que tenían las fuerzas de la invencible provincia de Santa Fe. Esa es una de las razones por la que nos conocemos como la invencible provincia de Santa Fe. Bueno, terminaron inclinando la balanza claramente a favor de las fuerzas provinciales, que terminaron ganando eso. Otra vez, es el saber el que importa,
pero ¿importa todo? Y acá hablamos un poquito del tema de Sarmiento, un personaje permanentemente discutido, permanentemente debatido. Si me preguntan a mí, no soy quien para decirlo, bastante odioso, o sea, posturas realmente recalcitrantes en muchos sentidos, pero obviamente también con luces y sombras, porque en gran medida la estructura educativa, esa capacidad de ver que el país para desarrollarse necesitaba educación pública, libre y gratuita, era una idea de Sarmiento. Por ahí los motivos eran bastante más discutibles, porque no me voy a convertir en el exégeta ni en el gran crítico de Sarmiento, pero está claro que lo que Sarmiento aspiraba era a una Europa en Latinoamérica, por lo tanto empezó a traer docentes, maestras fundamentalmente, y algunos profesores de Europa para educar, pero para educar a los inmigrantes y a los criollos urbanos, no a las comunidades indígenas, a la comunidad negra que había quedado de la época de la esclavitud aquí en la región, y mucho menos a esos híbridos horribles y desagradables que para él eran los gauchos, de ahí la civilización y barbarie. Entonces, entre las luces de Sarmiento, vamos a reconocer su capacidad para ver la necesidad de educar y de generar un sistema accesible para lo que él pensaba que eran todos, después de haber tirado por la borda a todos los que no le gustaban. Realmente sí fue muy, muy útil, hasta un tipo que no es santo devoción hoy de prácticamente nadie. Algún día vamos a hablar de Julio Argentino Roca. Algún día Roca dijo de Sarmiento: amaba a la patria pero odiaba a sus compatriotas. Una forma bastante sui generis, digamos, de ver este tema, ¿no? Ahora, ¿qué es ser maestro? Alguno diría, si busca etimológicamente, es amaestrar. Amaestrar es teóricamente educar, pero también es dominar. Y maestro, la palabra viene de magister, del latín, y que tiene que ver con el número uno, el jefe, el que sabe. Entonces el tema de el ser maestro, en muchos casos, en el histórico, tiene que ver con ese que está ahí arriba, volcando un conocimiento que de manera obligada tiene que llegar a los demás. Me acuerdo de una historia, Alba, de tu hermana que había estado de viaje por algún lado y que no sé si fue en Perú o en Bolivia, que pasó por la puerta de una escuela y las escuelas vieron que a veces tienen en el centenario de tal cosa o educando con amor o qué sé yo, y esta escuela tenía un cartel enorme que era escuela número tal de tal lugar, que decía por la razón o por la fuerza. Ese era el leitmotiv. Y bueno, de alguna manera también expresa de qué forma se entendía la educación antes, incluso hoy se sigue entendiendo de manera similar en algunos lugares. Entonces, eso me lleva un poquito a mis maestros, a quienes recuerdo. Y bueno, y hay extremos, y todos estoy seguro que tenemos percepciones diferentes. Yo me acuerdo de la maestra de la primaria, la seño Lili, que era adorable, paciente, realmente muy cariñosa. Uno no era gran cosa y a pesar de eso había un muy buen trato. Y me acuerdo del cura Pablo, en mis otras épocas, un tipo que por ahí alguno lo recordará con cariño. Para mí era un tipo cruel, injusto, era el que me hacía pasar al frente cada vez que hacía alguna macanita, alguna travesura, digamos, para mostrarme en el frente a mis compañeros: ven, chicos, este es el producto de un matrimonio de padres separados. Porque yo en aquella época tenía la dudosa exclusividad, digamos. No había muchos padres separados en esa época. No es que no tuviesen que estar separados, pero no había muchos padres separados.
Entonces, bueno, era una caracterización que se hacía de mí. Después sí, por supuesto, me acuerdo de la facultad, Oscar Garnero, ojalá Oscar escuche esto, lo vea después en Facebook, por lo menos llegan algunos me gusta siempre de Oscar, así que bueno, siempre lo recuerdo con mucho cariño, a pesar de que el tema de que los bovinos para mí no eran un tema, no era lo que me gustaba, no era lo que me había llegado a veterinaria, me encantaban, adoraba las clases de Oscar, las de Marcelo Rubio también, que bueno, que a los dos los vimos justamente hace poco en este encuentro, acá Eduardo está sintiendo, no está más entre nosotros, Federico Luster, que eran recitales las clases en aquella época, el gordo Luster, se usaba a decir esas cosas, hoy ya no se puede referir uno a esta cuestión, pero daba las clases en el aula magna los sábados a la mañana, no eran obligatorias, se quedaban hasta la tarde. Era un fenómeno y realmente, calculaba, era una mezcla de, no sé qué decir, Lelutier con Midache, o sea, cuando hacía, fumaba en pipa todo el tiempo, había una humareda, ¿viste? Arrancaba, la primera clase que hablaba de evolución arrancaba con hace unos 4.500 millones de años, días más, días menos, entonces ese era el tenor. Y después porque encima daba patología infecciosa, enfermedades infecciosas. Y te comparaba todo con comida y el material gaseoso del foco tuberculoso parece como polenta reseca, entonces por ahí los temas eran horribles, ¿no? Porque el absceso uno lo aprieta y es como un sachet de salsa golf. Espantoso, pero te enseñaba, realmente te enseñaba, ¿no? Y después el tema de los cocodrilos, que también tiene mucho que ver con lo que es mi formación, de quienes aprendí. Uno aprende por la positiva y por la negativa, hay cosas que Harry Messel me enseñó muchísimo, yo lo valoraba mucho, pero tenía cuestiones que yo decía, no, yo esto no, acá no, y eso también es una forma de enseñar, ¿no? A veces voluntaria y otras veces involuntariamente. Nuestros propios hijos ven cosas en nosotros que aprenden, Carly seguramente tendrá algo que decir de eso, y ven cosas en nosotros que dicen, no, yo así no, eso yo no quiero. Lo que no quiere decir que lo logremos, porque muchas veces después caemos en ese tipo de temas. Y bueno, y en el tema cocodrilo, sí, mi gran maestro de siempre, ahora dentro de poco lo voy a ver, vamos a compartir habitación de hotel con Graham Webb, que es un poco el que me enseñó muchísimo los conceptos de uso sustentable, de conservación y de incentivos, pero sobre todo y particularmente el tema del manejo en la biopolítica, o sea, saber cómo hablar con todos los sectores, cómo entender y cómo aceptar y recibir las opiniones de quienes piensan totalmente diferentes a nosotros y tratar de encontrar un punto de contacto. ¿Lo logramos siempre? No, le pifiamos muchísimas veces, hay veces que no se consigue, pero también desde el conocimiento de que yo estoy hablando de todas las cosas que aprendí y de todos mis maestros, y sabiendo que hoy, de alguna manera, yo también soy maestro, en términos de biología, cocodrilos, biodiversidad, pero también en la casa. O sea, estamos dándole un ejemplo a los chicos de cosas que les pueden servir para saber si las quieren hacer o no quieren de ninguna manera relacionarse con ese tipo de cuestiones. Así que bueno, la idea es compartir un poco con la mesa, sin intermedio musical, porque veo que el editorial salió bastante largo para variar, cuáles son nuestras relaciones con el amaestramiento y con el aprendizaje. Carly, hablemos de papá. Gran maestro, papá. Sí. Es difícil también porque yo siempre digo esto, y lo hablo en mi análisis también, pero digo, qué difícil también tener un padre al cual escucha mucha gente y que muchos le dan la razón, muchos otros no, pero es como ser criado con una verdad medio absoluta, ¿viste? Que después
yo lo veo con mis hijos también, que me escuchan como si yo tuviese el saber absoluto y no, y para nada. Por ahí también cuando me dicen, sobre todo el mayor, que tiene muchas actitudes parecidas a las mías, y yo digo, ay no, esto es el resultado de un montón de fracasos, digamos. Y él está ahí como llevándolo ahí como bandera. Pero sí, uno fue alumno, aprendiz y por otro lado también maestro, también pienso con compañeros de trabajo, uno está aprendiendo siempre, bueno, yo que trabajo en salud ahora últimamente, y también enseñando de alguna manera. Es un lugar súper interesante, bueno, que tiene que ver, creo, con la evolución, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto de ir compartiendo aprendizajes. Después de mi vida, sí, la escuela, me acuerdo de mi seño Beatriz, por ejemplo. Beatriz es una señora que yo la veía muy, muy grande, ¿viste? Súper gritona, y me daba un miedo. Tenía dolor de panza cada vez que tenía que ir a la escuela. Falté mucho, en 4º grado era, del colegio, y después por cuestiones familiares terminé en contacto con ella, es parte de la familia hoy, Beatriz, y yo cada vez que la veo le digo, yo no sabes el miedo que te tenía, pero Carly, si vos eras divino, y que sí, yo sí, pero vos no. Y me acuerdo que se tuvo que ir ese año, a mitad de año, y la extrañaba, ¿viste? Era como una especie, era un temor, respeto, cariño, esa mezcolanza que también hace que a uno lo marque el aprender. Después en la facu también, yo tenía también ahí como, era el único que quería ir por el lado del psicoanálisis en el plan nuestro, que quedó hecho como el plan viejo de la universidad, porque a mitad de año fue como, hay algo nuevo que es lo sistémico, cognitivo, el coaching y qué sé yo, y vamos a cambiar el plan y va a ser mucho mejor, van a trabajar mejor, todo. Y yo decía, yo estoy con el psicoanálisis, lo mío es el psicoanálisis. Y nos quedamos 20, de un montón que éramos, nos quedamos 20 en el plan viejo, que la verdad que estábamos resistiendo ahí. Y uno de los profes ahí, la verdad que me marcó mucho a mí, era espectacular, era como medio severo en su manera, pero después terminamos haciendo grupos de estudio, todo, y la verdad que nada, tengo lindo recuerdo. Leyendo la difusión también, pensaba en esto de el saber incorporado en las instituciones educativas y en la calle también, en la casa, con los amigos. Esa es otra de las cuestiones que para mí son fundamentales. Las reuniones, donde tomé la cerveza de la logia, que vino hace un par de semanas. Yo tengo una reunión mensual con mis amigos, en los cuales aprendo muchísimo, de todo, hablamos de un montón de cosas, y me parece que son cuestiones fundamentales, digamos. ¿Edu? Pensaba en esto de quienes nos enseñaron y nos dejaron cosas, si encontraríamos alguna manera de clasificarlos. Podríamos hacerlo por la etapa de escolar, secundaria, universidad. Podríamos hacerlo por otros ámbitos donde también recibimos aprendizaje, en los deportes, en innumerables sitios. Pero a mí se me ocurrió otra, por el estilo que tenían. Aquellos motivadores que nos generan el entusiasmo, y es como hablamos de, recién nombraste a Oscar Garnero, Marcelo Rubio y Federico Luster. Exactamente, yo lo iba notando antes de que vos lo dijeras. Y además de enseñarnos... me daba no sé qué hablar de los que no, porque había algunos que... Eso diré después, bueno, pero una anécdota de Luster, donde además de enseñarnos infecciosa, nos enseñaba otra cosa. Hablando de la remisión de muestra al laboratorio, alguna vez nos decía, entonces toman la muestra y lo envuelven con papel de diario La Nación, el diario de los Mitre, decía. Tenía 22 años y no entendía eso. ¿Por qué dice el diario de los Mitre? ¿Y por qué no puede ser en Clarín, que era más chico, o La Prensa, o Crónica? Pero no, ahí nos estaba hablando, además de Avellaneda, de Roca y de Sarmiento, en esa frase, que costó mucho entenderlo después. Bueno, y en el otro grupo, los no denominados motivadores, serían los de una palabra, los que inculcan, los inculcadores. Sí. Eso ahí es terrible, y te enseñan por la fuerza, como el supositorio que te cura traición, ¿viste? Y de esos tenemos varios también. Y bueno,
Eso. Sí, esto que dice Edu tiene que ver un poco con, en psicoanálisis hablamos que el aprendizaje tiene que estar atravesado por el deseo de uno, digamos. Y me parece que el maestro lo que tiene que ir a buscar es eso, despertar el deseo. El interés. El interés, exactamente, Claro. de la persona. ¿Por qué tenemos interés por algo o por qué nos gustaría aprender? Creo que hay una única cosa, que es la curiosidad. Si algo nos despierta curiosidad, tratamos de saberlo, si no, pasa de largo. Y que el que nos enseña, nos genere eso, es fabuloso, ¿no? Me acordaba del gordo también en la prueba de la dosimasia para la neumonía, que había que cortar esto es una necrosis, medio terrible esto, ¿no? Pero un pedacito de pulmón y lo tenemos que poner adentro de una lata de duraznos La Campañola vacía. Alba. No, me acuerdo a mí me encanta la educación, me encanta la escuela como institución, o sea, soy muy de pobres mis hijos que no digamos, heredaron ese amor por las instituciones, o sea, me encantaba ir, creo que a los 2 años empecé a llorar y me llevaron y en la escuela me dejaron entrar porque yo quería entrar, porque mi hermana iba, así que desde esa edad que voy a la escuela y nunca dejé las instituciones educativas. Me acuerdo de todas mis maestras, principalmente de la señorita Iris, que me dio en primero, segundo y tercero, que vivía enfrente de la escuela y la vi por muchos años, todos los días. Pero un poco para comentar, me interesa que en la jura ayer de la nueva Constitución 7 veces aparece la palabra educación en el nuevo texto de la Constitución, que todos vamos a tener que leer y vamos a tener que, digamos, que discutir, más allá de que ya está aprobada. Pero básicamente me gustó que aparece específicamente la educación ambiental en la Constitución actual y nada, me parece que eso está buenísimo.